Hemos estado analizando el carácter. Yo no he querido pasar a otro tema que no tenga nada que ver absolutamente con el carácter, porque es algo en lo que mayormente me quiero enfocar a partir de este domingo en adelante y con ello culminar obviamente esta serie que tiene que ver con el carácter, como estoy hablando. Y yo he dicho de una u otra forma, he definido el carácter, he explicado qué significa forjar el carácter, he explicado, he dado definiciones, etcétera, etcétera. Hemos visto ejemplos en la vida de hombres, particularmente en la vida de David, y expuse 3 puntos el domingo pasado que tienen que ver pues con las conclusiones en la vida de David, conclusiones que evidentemente nos muestran mucho de su carácter y que a nosotros nos dejan una enseñanza para poder obviamente analizar nuestro carácter. Porque hermanos, todo esto de lo cual te estoy hablando, en lo cual va implícito mi carácter, tiene que ver con su gobierno. Es el gobierno de Dios en mis decisiones. Es la forma que yo estoy asumiendo en mi carácter. Y fíjate bien, dije la palabra asumir porque hay una responsabilidad tuya, hay una responsabilidad mía en todo lo que nosotros estamos haciendo para que ese carácter que está siendo desarrollado en mí tome una forma como dicen, cruciforme o cristocéntrica, bíblica, como usted le quiere llamar. El punto, hermanos, es cómo estamos ejerciendo nuestra fe en medio de todo esto. Y son 3 puntos con los cuales yo abordé el domingo pasado y te decía que la historia de David es una perfecta plataforma, permítame decirlo una vez más, para yo poder abordar este tema de una manera mucho más profunda, para poder ver a grandes rasgos, no tan superficial como lo abordé el tema del carácter, sino abordar en grandes rasgos qué es el carácter y por qué es tan importante, hermanos, ojo con esto, desarrollar un carácter, una conciencia completamente bíblica en esto que te estoy hablando. Hermanos, el carácter en la vida del cristiano no es un aspecto que debe de tomarse a la ligera. Con eso quiero empezar. No acostumbro decir esto, pero quisiera que lo repitieran al menos en su corazón. No es un aspecto que debe de tomarse a la ligera en su vida. Usted debe de analizar su carácter. Y lo primero que tenemos que entender es que todos poseemos un carácter, hermano. Te decía yo que hemos definido el carácter y lo hemos expuesto como aquellos rasgos que distinguen a un individuo, ¿no? Aquellos rasgos que podemos señalar a simple vista, por decir de alguna forma, de algún individuo, y podemos señalar aspectos físicos, que si es chaparrito, que si es morenito, que si es gordito, que si es güerito, yo qué sé, ¿no? Pero esos son rasgos que caracterizan a una persona, sin embargo no nos dicen del carácter de él. Porque el carácter, hermano, va más allá de los rasgos que tú y yo observamos a simple vista. No podemos, como dice un dicho, juzgar un libro por su tapa, ¿no? Tenemos que leerlo para ver qué dice el libro. Bueno, de la misma manera no podemos nosotros hacer un prejuicio o calificar, por decir de alguna forma, a un individuo solamente por lo que percibimos en su aspecto. Yo quiero introducirme a la conducta, porque la conducta, el comportamiento está intrínsecamente ligado al carácter del individuo. Y es ahí donde yo quiero aterrizar, es ahí donde yo quiero abordar, porque el carácter, mi carácter, si nosotros que decimos ser creyentes, si nosotros que decimos ser hijos de Dios, se tiene que reflejar en el ejercicio de tu fe. Se tiene que reflejar en el ejercicio de tu fe. Es decir, hermano, en tu carácter o en tu conducta, en la forma en la que te desarrollas, tu carácter no va a pasar desapercibido. Tu conducta no va a pasar desapercibido. Te pueden llegar a odiar, te pueden llegar a preguntar. Gente piadosa, piadosa no solamente es una persona que busca devotamente a su Señor, es una persona que está interesado, que siente comezón, como decimos, ¿no?, por conocer de Dios. Y hermanos, te pueden preguntar por qué eres diferente, por qué hablas diferente, por qué tu carácter es diferente, por qué se observa algo diferente en ti, por qué piensas diferente, por qué decides, por qué profesas algo que es diferente a lo que los demás dicen. Y por si fuera poco, eso que profesas cuadra mucho.
con lo que en realidad estás predicando, es decir, con la palabra. Es posible medir, hermanos, el carácter de una persona tan solo por su conducta. Y eso lo vamos a ver, si nos alcanza el tiempo, un poquito más adelante. Pero los resultados hablan mucho. Cuando hablo de resultados, hablo de lo que produzco. El resultado, las consecuencias de asumir un carácter cristocéntrico, las consecuencias dan un resultado que hablan de mí por mis decisiones. Y eso, hermanos, va a repercutir de manera directa en tu vida, porque van a marcarte. Fíjate que esta palabra es bien interesante y lo vamos a analizar más en su definición original de carácter, porque es sumamente interesante cómo el carácter va unido a esa definición, ¿no? Marcar. O sea, tus decisiones van a marcar, van a dejar una huella en ti y van a permitir que tengan una definición acerca de ti. Déjame lo repito. Lo que tú vayas a hacer en el ejercicio de tu fe va a repercutir directamente en tu vida, te va a marcar, va a dejar una huella, porque esa es la conducta en la que te estás desenvolviendo y ese es el carácter con el cual se te va a definir. Todos tenemos un carácter, hermanos. Todo individuo tiene un carácter. En cierta medida, todos tenemos un carácter y en cierta medida ha sido afectado, permítame decirlo así, por circunstancias en nuestro entorno, por cosas que han sucedido a lo largo de nuestra vida que de alguna forma también nos han permitido tener una cosmovisión, un entendimiento del funcionamiento de esta vida, y de alguna forma esas circunstancias han colaborado para darle forma a mi carácter. Por ejemplo, ¿no? Es solamente un ejemplo, pero de acuerdo a un dato que informa una institución en Norteamérica, dice que los hijos de padres alcohólicos tienen 4 veces mayor probabilidad que otros niños de desarrollar alcoholismo en sus vidas en un futuro. Eso es un dato nada más que yo te arrojo o yo te expongo para que tú entiendas que esos niños de alguna manera, quienes están en esas condiciones, van a ser afectados de una manera mucho más drástica en sus pensamientos, en sus conductas, en sus hábitos, en su manera de pensar, en su manera de decidir, ojo con esto, en su carácter, y que definitivamente están más expuestos que otros niños para desarrollar lamentablemente una adicción de este tipo. ¿A dónde quiero ir con esto? Bueno, el cristiano no está excluido de esto. A lo mejor tú no naciste en un seno familiar como este, pero incluso pudiste haber nacido en el Evangelio, pero eso no quiere decir que no estés excluido de los efectos del mundo sobre tu conducta. Y eso es algo con lo cual yo trabajo día a día, fíjate bien, día a día en mi vida, y lo trabajo día a día en la vida de mis hijas, porque ellas también están siendo formadas evidentemente por nosotros, por el Evangelio, pero el mundo está impregnando, está tratando de implantar conductas en sus vidas, de tal manera que nadie se puede decir que está excluido de esto. Estamos en un mundo, hermanos, que definitivamente desea darle forma a mis pensamientos, desea imponer una forma de pensar que evidentemente es un carácter mundano que no tiene nada que ver con el carácter de Cristo. Pero todo esto va a repercutir de mayor forma, te lo decía, en la forma en la que yo procese esa influencia en el que el mundo desea, como dice un autor en un libro, no recuerdo el libro, bueno sí lo recuerdo, pero no recuerdo el autor, decía que llega a nuestras vidas como un tsunami en forma de una catarata, literalmente con toda su fuerza, tratando de imponer costumbres, tratando de imponer toda una serie de cosas que al final de cuentas, hermanos, la forma en la que yo procese, es decir, el carácter con el cual yo me vea desenvuelto en medio de esas circunstancias, va a permitir que yo desarrolle un carácter, por decir así, positivo o negativo, es decir, que dará forma a mi vida de alguna forma, dará forma a mi vida ya sea de manera positiva o de manera negativa. Bueno, para yo procesar eso de una forma correcta, yo tengo que tener el carácter de Cristo. Yo tengo que asumir esa responsabilidad de manera directa, tal cual como Dios desea que la asumamos bíblicamente. ¿Por qué? Porque, insisto, el carácter en el cristiano es vital. Hermanos, el carácter en nuestras vidas
Es como un gran reflector que ilumina lo que hay en el interior de mi vida y es expuesto a la vida de los demás. Y me gusta mucho la frase que mencionó, te decía A.W. Tozer, y te lo expuse hace algunos días atrás, pero dice que la excelencia de los seres morales, define el carácter como la excelencia de los seres morales. Dice, así como la excelencia del oro es su pureza, la excelencia del arte es su belleza, haciendo esas comparaciones, la excelencia del hombre es su carácter. Para que te des una idea qué tan importante es el carácter, porque eso es lo que tú vas a hacer notar, trascender en tu vida. Porque el carácter evidentemente va a desvelar las profundidades de tu corazón, tus motivaciones, tus ideas, tus pensamientos, y ese reflector que está hablando, que está exponiendo tu vida, va a ser evidentemente más expuesto cuando tú veas lo que estás articulando con tus palabras. Y esto tiene evidentemente un sustento bíblico y ahorita te lo voy a exponer. Hermanos, porque todo eso que yo estoy exponiendo de mi corazón proviene de lo más profundo de mi ser. Eso que yo estoy exponiendo al hablar proviene de lo más profundo de mis pensamientos y se traduce, como te lo he venido diciendo e insisto, en decisiones que dejarán una huella, que hablarán de ti y que darán o producirán un carácter. Y evidentemente la gente lo va a exponer, lo va a decir, ¿no? Lucas 6:45 dice, una persona buena produce, Lucas 6:45, una persona buena produce, fíjate bien eso, produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Por consiguiente, después, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Y concluye, lo que uno dice, ojo con esto, lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. De lo que hay aquí, pues, tus pensamientos, en lo más profundo. Eso que tú produces, esas obras, esos resultados, hermanos, pueden ser que provienen directamente, obviamente, de un corazón, de ese corazón, pero puede ser un corazón cuyo tesoro es bueno o es malo. ¿Qué hay en ese pensamiento? Jesús está describiendo, fíjate bien, el carácter de una persona y se refiere a esa persona antes que nada analizando lo que expone del tesoro de su corazón. Y le llama buena a esa persona o le llama mala porque de su tesoro, es decir, de lo profundo de su corazón, es que brotan, es que produce todo aquello que él evidentemente va a exponer, ya sea en palabra o hecho, y puede ser bueno o puede ser malo. Esto significa, hermanos, yo puedo conocer a una persona, mucho de él, tan solo por escucharle hablar, tan solo por ver las obras que expone del tesoro de su corazón y las conclusiones para saber si es bueno o es malo. Bueno, eso evidentemente lo podré identificar con las obras, con el resultado de lo que esta persona no solamente dice, sino que además lo expone en hechos. Pero me llama la atención poderosamente como el versículo 45 dice, lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Hermanos, dejemos a un lado a esa persona a la que tú puedes conocer tan solo por escuchar lo que habla y ver el resultado de sus palabras. Piensa en ti ahora, medita en tus acciones, medita en tus pensamientos. Tú puedes conocer mucho de ti al ver tus motivaciones y pregúntate, como yo me pregunto todos los días, hermano, escúchate a ti mismo y mira las decisiones que tomas a lo largo de tu vida, a lo largo del día, pues para no irme tan allá, tan lejos, día a día, en cosas tan sencillas, en cosas tan insignificantes, si tú quieres, nimiedades, ¿no? ¿Qué captura tu atención? ¿Qué captura tus sentidos? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿A qué le prestas atención? En eso que está captando tu atención y de alguna manera está afectando o va a afectar
directamente el resultado de tus acciones como tu habla. De veras, hermanos, mira, cuando tú te pones a meditar en esto, si tú te has escuchado a ti mismo en tu interioridad, has hecho esa introspección, tú vas a conocer esos ídolos que has venido solapando incluso. Yo no creo, debería sentirme avergonzado por esto que te voy a decir, pero yo lo he hecho y yo lo he descubierto. Entonces, si yo aprendo a escuchar, si yo aprendo a mirar incluso además el resultado de mis decisiones, podré conocer, como dice la Escritura, el buen o el mal tesoro que hay en mi corazón. Una pregunta, a ver, ¿por qué un creyente que dice que es discípulo del Señor y que está en esa etapa de casarse, decide finalmente en esa etapa tan importante para aquellos que se van a casar o aquellos que están pensando, casarse con un no creyente, por ejemplo? ¿Qué es lo que implicó para que su decisión fuera: me caso, no importa que no crea en el Señor, me caso, no importa, no importa vaya lo que él crea, yo solamente lo quiero a él y punto? ¿Qué implicó? ¿Qué pasó por la mente de esa persona? ¿Por qué, por ejemplo, hay creyentes tan laxos, o sea, tan chirrios en su convicción, tan laxos con el pecado, que lo dejan, lo solapan, lo dejan, vaya, que gobierne sus vidas? ¿Por qué no se distingue ese creyente que dice ser discípulo del Señor por ser una persona santa, vivir rectamente delante del Señor a la luz de las Escrituras, sino que se ve como uno más del montón? Ahí está el punto, hermanos. Y es con lo que sigo queriendo colocar en tu corazón y en mi corazón. La respuesta está en su carácter, en la forma que su corazón ha tomado en relación precisamente con lo que dice creer. Aquí está. Esto es lo que va a determinar finalmente si mi carácter realmente es bíblico o no es bíblico. Yo te hacía estas preguntas para que tú medites en muchas otras más, evidentemente, pero es que si el Evangelio lo que intenta o lo que hace en nuestras vidas es precisamente hacernos de conformidad al Evangelio, es darnos una imagen, grabar esas palabras de nuestro Señor en nuestros pensamientos para que sean gobernados, y ojo con esto, afecte evidentemente, bíblicamente, su palabra en nuestras vidas, de tal manera que lo que hagamos y que el resultado de nuestras acciones se produzcan gloria a Dios y no se contradigan con lo que Él establece en su palabra. Existe una definición muy interesante etimológica, es decir, en su origen de la palabra carácter. Y a mí me gustó mucho esta definición, quiero compartírtela. La palabra carácter se deriva del griego y se dice charazo. Charazo es el carácter. Pero fíjate, en su etimología, en su concepto original, se refiere a un instrumento. Un instrumento, un utensilio que tenía como fin, fíjate bien, este instrumento servía para esto, para marcar, para imprimir, para sellar, para grabar algo, con el propósito de que ese algo se distinguiera sobre lo demás. Es un utensilio, perdón, hermanos, que tenía como propósito el charazo hacer una incisión, es decir, hacer un corte, hacer una hendidura, tajar algo o a alguien de tal forma que eso quedara grabado sobre esa persona, sobre ese artículo, sobre lo que fuera, y quedaría un sello indeleble, hermanos, de tal manera que lo distinguiría. Aquí está el punto en el que yo quiero enfocarme. Y yo sé que es poco apropiado el ejemplo, pero perdónenme, no se me ocurrió un mejor ejemplo. Usted a lo mejor se le ocurre uno mejor y me lo dice. Pero yo recuerdo cuando era de 10, 12 años, a mí me gustaba mucho ir a la casa de mis abuelos. Viven en un rancho aquí por San Antonio, para quienes conocen. Y si no, dense la oportunidad de ir, está muy bonito. Y yo me acuerdo que mi abuelo tenía reses, animalitos. Yo me acuerdo que las marcaba con un artículo, con un utensilio. Ahora no, ¿verdad? Ahora se ponen sellos en las orejas y cositas así. Bueno, normalmente este utensilio es utilizado en esos animalitos.
Pero este ejemplo que yo te estoy poniendo te lo expongo para que tú veas, hermano, en contexto lo que quiero explicar. Es que todo aquel, hermanos, que en su corazón ha recibido ese charazo, permítame explicarlo así, ese sello, el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, indudablemente, hermanos, ha sido marcado, ha sido grabado en su corazón, ha sido sellado por Dios, y significa, en otras palabras, que eso nos distingue, nos aparta, porque es lo que Dios ha hecho en nosotros, nos escoge para Dios, porque Él ha colocado sobre nosotros ese carácter cristocéntrico. Está implantado en tu corazón, está implantado en mi corazón, de tal manera que tú no puedes vivir igual. ¿Me estoy explicando o veo así como caritas como que no? ¿Sí me expliqué? Hermanos, nuestro corazón necesita forzosamente, nosotros que estamos convencidos de lo que Dios está haciendo en nuestros corazones y hemos adoptado su palabra que ha sido implantada en nosotros y ha sido sellada en nuestros corazones, necesitamos evidentemente en esa responsabilidad someterlo al gobierno de Cristo para conocer su voluntad, para glorificar a Dios, porque es esa imagen de Cristo en nosotros que ha sido grabado en nuestro corazón y que hoy nos une a Él de una manera asombrosa. Mira, a mí Pablo me gusta mucho cómo cuando se refiere al Evangelio, y con esto voy a terminar, ya no voy a alcanzar más el tiempo, se refiere al Evangelio, y yo lo leí por ejemplo en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2:8 y Romanos 2:16, que se refiere al Evangelio como suyo. Y no es que el Evangelio sea suyo como tal, hermanos, es que está tan unido a la palabra de Dios que se refiere al Evangelio como suyo, porque por esas mismas razones, porque ha sido impactado, ha sido grabado, ha sido sellado, entiende el concepto de ese carácter que refleja la imagen de Jesús, de tal manera de que lo ha hecho tan suyo, tan personal, que lo vive, lo practica. Ese es otro de los puntos a los que quiero llegar y ya no me va a alcanzar. Pero hermanos, tú y yo, con esto concluyo, hemos recibido todo aquel que confiesa a Jesús en su corazón y tiene su espíritu y lo pone por práctica, ha recibido una incisión en su corazón, ha recibido en su corazón la palabra de Dios que ha sido grabada en nosotros. Evidentemente hay una responsabilidad, no todo queda ahí, pero hermanos, tú y yo somos hijos de Dios y eso nos hace apartados, escogidos de Dios. Padre, esta verdad, Señor, con la cual tú nos hablas, es tan importante, Señor. En miniedades, en detalles tan insignificantes los podemos descubrir. Y sin duda alguna, Señor, ese carácter está en un proceso, está desarrollándose. No porque tú no hayas hecho bien esa obra en nosotros, es que la hiciste perfecta y ya lo declaras de esa manera tan clara, porque así es. Pero mientras estemos en este lugar, Señor, estamos en ese proceso, desarrollando ese carácter que debe de lucir, debe de embellecer tus palabras, Señor, a través de nuestras vidas para testificar tu nombre. Padre, gracias por la obra que sigues haciendo y que sigues desarrollando en nosotros. Que queden selladas y grabadas en nuestro corazón a través de tu palabra, Dios, que es lo único que nos va a enseñar a vivir a la luz de tu palabra como tú nos ordenas. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén.